Les voy a invitar para que se pongan de pie. Vamos a iniciar nuestro estudio. Voy a tratar de ser breve. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta preciosa congregación que busca tu palabra. Te doy gracias por este alto honor de estar a cargo de este pueblo. No lo merezco, porque aquí hay hombres y mujeres más capacitados que yo, lo reconozco, pero a ti te ha placido, Señor, ponernos al frente. Muchas gracias. Yo honro y bendigo cada familia que se presenta en este lugar. Los presento delante de ti, los levanto para que estén ante tu presencia, que disfruten tus bendiciones. Que los que están enfermos reciban la palabra de sanidad que estamos enviando en este momento, porque tu palabra viaja más rápido que nosotros. Por favor, bendice a esta congregación, que no les falte su pan de cada día, su vestido, su calzado, su abrigo. Que sus hijos estén protegidos por tu gracia y tu misericordia. Que el trabajo que necesitan llegue hasta ellos, Señor, para que sean de bendición. Muchas gracias por darnos el privilegio de reunirnos, que no hay nada que estorbe nuestra reunión semanal contigo. Gracias por erradicar todo virus, bacteria de nuestro entorno. Protégenos de todo mal, Señor. Y muchas gracias por aquellos que se quedan en casa, porque tú conoces sus razones. Muchas gracias. Yo te bendigo, Señor. Y te doy gracias por darnos tu palabra, la sabiduría para poder impactar nuestros corazones. Gracias por la palabra que tú revelas en este lugar. Para ti la honra, la gloria y el honor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema es, ¿sabía usted qué? Así se llama el tema. Vamos a leer la palabra de Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía de Zacarías. Esta profecía, tenga la bondad de sentarse, por favor, disculpen. Luego vamos a tener la otra lectura. Esta profecía es muy interesante porque nos refleja lo que está predicho y preescrito acerca de nosotros. Usted lo va a ver cuando desarrollemos el tema. La mayoría de nosotros ignoramos, porque toda la problemática del ser humano cristiano es la ignorancia escritural. Eso dijo Jesús. Ustedes yerran porque ignoran las escrituras, y eso se nos aplica a nosotros también. Por eso es que la mayoría de cristianos que no leemos la palabra, y si la leemos no la confrontamos con nosotros mismos, nos perdemos la belleza de lo que está escondido en ella. Ese es mi trabajo, buscar qué es lo que está escondido aquí, para poder no solamente agregarlo a mi acervo cristiano, sino también a mi experiencia. Y entonces con esto usted va a aprender que sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su casa, sus finanzas, sobre todo lo que usted tiene, hay una profecía que ya está predicha miles de años antes. Muy interesante lo que el Señor me hizo aprender aquí, porque esto nos pone en una situación que es más fácil obedecer a Dios. Es más fácil, a menos que no querramos obedecerlo, pero eso ya es cuestión volitiva de cada uno de nosotros. Yo no decido obedecer. Así que esto que estamos leyendo, que
Zacarías dijo, hay un poíno en algún lugar, alguien tiene ese poíno, porque esa profecía se va a cumplir. Ahora leamos Marcos capítulo 11, verso 1 en adelante, así como estamos. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un poíno atado en el cual nadie se ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Dese cuenta, Zacarías había dicho, he aquí, tu rey viene montado en un poíno, hijo de asna. Está profetizado casi 2000 años. Ahora llegó el momento en que se cumple. Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente, y ahí, cuando entréis en ella, encontraréis un poíno atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traerlo. El Señor Jesús sabía perfectamente. Recordemos, esto es muy interesante, recordemos que en este momento de la historia de Jesús, Él todavía no tiene la divinidad completa, porque Él se había despojado de la divinidad que era Él, como Dios. Aquí está hablando un hombre 100%. Es lo que la teología enseña, que el Señor era 100% hombre y 100% Dios. Pero ahorita no es 100% Dios, porque dice que Él voluntariamente se despojó de la divinidad para convertirse en hombre. ¿Cómo supo Él que había un poíno atado que nadie había montado en la aldea de enfrente? ¿Cómo lo supo? Había leído la palabra. Recordemos que Jesús, como buen judío, era un estudioso de la Torá. La Torá, quiero decirle, no es un libro. La Torá es un apócrifo de las palabras que componen el Tanakh. Torá significa los 5 libros de Moisés, Nebim significa los profetas, y Ketubim significa los salmos, para componer la palabra Tanakh, que era la Biblia que él leía en ese tiempo. Él mismo lo dijo. Estudien, dijo, la Torá, los salmos y los profetas. Entonces yo tengo el privilegio de que Vladi me haya regalado un Tanakh de lo que leía Jesús. Ahí lo tengo, donde he estudiado muchas cosas de estas. Así que ¿cómo supo él que iba a entrar montado en un poíno? ¿Cómo supo que iba a entrar montado en un burro? ¿Cómo lo supo? Sencillamente que como él leyó todas las escrituras y él sintió por el Espíritu que estaban hablando de él. Ahora regresamos a Marcos, en el verso 2, y les dijo, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un poíno atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. Solamente se lo dijeron al dueño, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un poíno atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Okay. Aquí tenemos entonces el primer efecto sorpresa. Los discípulos van a la aldea y no creo que haya sido el único burro. El burro en aquel tiempo era el carro, era el vehículo de la gente. Quien tenía un burro tenía dinero, porque era su animal de carga. Ahora, ¿cómo hicieron ellos para saber que ese específicamente era el burro que no había montado nadie? Indudablemente hicieron averiguaciones. Y entonces cuando lo desatan no piden permiso. Ellos solamente lo desataron porque están obedeciendo a Jesús. Cuando el dueño ve eso, le dice, ¿ustedes qué están haciendo con mi burro? ¿Ve? Hay un efecto sorpresa y el dueño pregunta, ¿qué están haciendo con mi burro? Ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Diga conmigo, el Señor lo necesita. Ahora pongámonos en los pies del dueño, que es lo que vamos a estudiar. Cuando él oye, el Señor lo necesita, entonces baja la guardia, que se lo lleven. Porque él también como judío tenía la obligación
de haber leído las profecías. En el Tanakh había leído a los profetas y había leído a Zacarías, que había anunciado que un día el rey de Israel, el Mesías, por eso dice, tu rey, el rey de Israel, el Mesías prometido, iba a entrar en un burro. Y él pensó, aquí viene, ¿qué es lo que usted y yo no pensamos? Él pensó, quizá mi burro sea el que Dios necesite para cuando venga a Jerusalén. No lo voy a usar, porque Zacarías había dicho que era un burro que nadie había usado. ¿Lo está asimilando como lo asimilé yo? Hay cosas que usted tiene que no debe usar. Si usted está listo pensando, porque si tiene una licuadora y le llega otra, momentito, posiblemente esta licuadora esté profetizado que no sea mía. Entonces mejor voy a estar preparada como mujer de casa para dejarla en su caja, para cuando el Señor me la pida, voy a dar algo que no esté usado. Eso quiere decir, y me abre mi mente de escritor, si me lo permite, que este hombre tenía más de 2 burros. Tenía los que usaba para llevar su leña y su carga, y ese reservado, no sea que sea del que el Señor pida. Entonces, vamos a entrar al tema. Desde hace mucho tiempo, el cielo ha dispuesto que vamos a tener cosas que no son nuestras. Es decir, las tenemos por un tiempo para que nos sean útiles, pero llegado el tiempo de Dios, tendremos que entregárselas para que Él las use como quiera. En otras ocasiones, tendremos cosas que nunca habremos usado para nuestro beneficio, y eso es porque Dios se las ha reservado para Él solamente. Pero nuestros apegos, nuestros deseos egoístas y el amor que le tenemos a las cosas materiales o humanas, grábese bien esta palabra, hijos, hermanos, padres, amigos, parientes. Por eso puse aquí cosas materiales o humanas. Nos impiden darle a Dios lo que le pertenece. Por eso el diezmo no se debe tocar, porque no es nuestro ese dinero. Ya lo sabemos perfectamente, y no quisiera hablar de esto, pero tengo que hacerlo. Porque el diezmo le pertenece a Dios, es un dinero que nadie debe usar hasta que Él lo pida. Y en nuestra cultura lo pide a fin de mes. Las primicias cada 2 meses, este dinero no lo voy a usar, porque es para darle al Señor sus primicias. A propósito de eso, ahorita usted y yo debemos empezar a guardar nuestro burro, que es nuestras primicias. Ir guardando dinero para que cuando llegue el momento del 31 de diciembre, no sé cuándo va a ser el último culto del año, nosotros estemos listos para decirle: Señor, aquí está el burro, que estaba profetizado desde allá de Levítico, cuando dice: y cada año traerás las primicias al Señor. Ya está profetizado. Entonces ese dinero que nos va a llegar entre octubre, noviembre y diciembre es de irlo guardando para no usarlo, para dárselo al Señor cuando llegue el momento de entregarle las primicias. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Diga conmigo: dicen, no me llegó. Este burro sí le llegó. Sí le llegó. Y si a él le llegó el burro, a nosotros también nos llegan nuestros burros. Somos egoístas, desprevenidos o desamorados con Dios, porque creemos que todo es nuestro. Entonces, nuestros apegos, nuestros deseos egoístas y el amor que le tenemos a las cosas materiales, llámele televisor, llámele licuadora, llámele pan, llámele comida, una olla de presión, una olla de cocimiento lento, es que me va a servir, me va a servir, me va a servir, y Dios esperando
que usted entienda que esa olla tiene una profecía. Eso no es tuyo, guárdamelo. Eso nos impide darle a Dios lo que le pertenece. Por ejemplo, mucho antes que nosotros o nuestros hijos nacieran, ya estaba escrito que somos herencia de Jehová. ¿O ese salmo se escribió el año pasado? No, tiene miles de años de haberse escrito: herencia de Jehová son los hijos. Ahora la pregunta: cuando Él pide su herencia, ¿por qué no se lo damos? ¿Ve? ¿Por qué no se lo damos? Si ya está profetizado. Pero nosotros somos tan débiles y tan, no quisiera ofender, pero somos tan ignorantes de las profecías de los profetas que Dios nos manda a investigar, y se nos olvida. Mientras el Señor reclama a nuestros hijos, nuestra obligación es tenerlos atados a la palabra, atados a la obediencia, atados a la disciplina, para cuando el Señor me lo pida. La pregunta: ¿lo hacemos? Tristemente, no. Por eso usted lo puede ver aquí en Visión de Fe. Necesitamos servidores, no hay. Porque nuestros hijos no han sido enseñados para servir al Señor cuando Él los llame. Este burro fue enseñado a no ser utilizado, sino a ser domesticado a tal punto que cuando lo fueron a desatar, no cosió, no pateó, no rebuznó. Ya estaba enseñado para que, llegado el momento que el Señor lo necesite, bueno, dijo el dueño, llévenselo. Porque hay una frase que pasó desapercibida para usted, pero no para mí: y el Señor lo devolverá. Y el Señor lo devolverá. ¿Cuál es el miedo que usted le entregue a sus hijos al Señor? Si Él se lo va a devolver. Luego vamos a ver cómo se lo va a devolver. ¿Cuál es el miedo de entregarle su voluntad, su carácter, su negocio, sus finanzas, su matrimonio, su casa? Pues, ¿cuál es el miedo? Si el Señor se lo va a devolver. Pero me estoy adelantando. Entonces, mucho antes que nosotros o nuestros hijos nacieran, ya estaba escrito que somos herencia de Jehová. Yo mismo soy herencia de Jehová. Mis papás tuvieron que educarme y enseñarme, instruirme, para que cuando el Señor me necesitara, yo estuviera listo para servirle. Ese es nuestro problema. Por eso en esta congregación todos los mensajes van dirigidos a los padres que le están fallando a Dios con su burro. No lo estoy usando en una forma peyorativa ni insultante, sino en el ejemplo que estamos viendo. Bueno, sigamos. Para nuestro dolor egoísta, los hijos que Dios nos ha dado no son nuestros, son su herencia, su heredad, le pertenecen solo a Él. Y si los hijos que hemos criado son de Él, esto incluye también las cosas materiales. Esto es lo que vemos en la historia del hombre que no sabía, o quizás sí, que tenía un burro que no había sido usado por nadie. Como buen judío, tenía que conocer la profecía del profeta Zacarías, que cientos de años antes había dicho que el Mesías prometido a Israel entraría a Jerusalén montado en un burro que nadie había montado todavía. ¿Se dan cuenta? Este patojo tienen que cuidarlo tanto que no ande de piruris por el mundo buscando novias, porque cuando el Señor se lo pida para hacer la cabeza de una mujer, ¿qué van a entregar? Disculpen, un burro todo usado, todo chicoteado, todo cicatrizado. En pocas palabras, un mal esposo. Un mal esposo que lee la Biblia, que viene a la iglesia y que canta coritos y que toca saxo, pero malísimo esposo. No sé si ya me puse feo. Nadie había montado todavía este burro.
Este hombre posiblemente sabía que Dios iba a utilizar un animal domesticado, pero sin nada que impidiera ser utilizado por el rey de Israel. Tenía que estar domesticado. Posiblemente, yo me imagino, no sé, yo nunca he tenido un burro, pero me imagino que el hombre no lo montó, pero le ponía peso. Y el burro ahí todo corcoveando y lo agarraba. Algún día te va a montar el rey. Dicho en términos militares, Bernal, lo pirriqueaba de tal manera que lo amansó tan bien que un día te va a montar el rey. Está haciendo eso con sus hijos, con su vida, con su carácter, con sus bienes que no son suyos. Y aquí me gustaría imaginar unas preguntas a este hombre que no sabemos su nombre ni su linaje. Solo sabemos que tenía un burro amarrado en el poste de su casa. Vamos a hacer las preguntas. Espero que me las ponga ahí mi querido ayudante. ¿Sabía usted, Señor, que un día el Mesías de Israel usaría su burro? Te estoy preguntando yo. Y él que me contestaría, sí. Por eso fue que nunca permití que lo montaran. Ni yo le puse carga. Por eso lo eduqué, lo domestiqué de tal manera que el rey puede montarse en él con toda confianza que no lo va a botar. No va a ser berrinchudo, ni abusivo, ni malcriado, ni respondón. No va a rebuznar cuando el Señor lo use. Estamos hablando de un burro, ¿sí o no? Por eso, como es mi primer mensaje después del viaje, ¿verdad? Por eso en la iglesia hay tanta gente que rebuzna. ¿Quieren servir al Señor? Sí, pero cuando yo quiera. Cuando yo quiera. No, pues cuando el Señor quiera. No tengo tiempo. Y si me ponen a servir donde yo quiera. No, pero fíjense que necesitamos quien dé la bienvenida o quien ayude al hermano a misa. Ay, yo no nací para cuidar carros usted. A puras penas cuido el mío. Ay, rebuzno. Mire, y usted va a traer sus primicias. Dale mi pisto. Yo, no, pastorcito, lo siento mucho. Su pisto es mío, mire. Aquí me ha costado cada gota. Son $10. Hasta contabilizadas llevan las gotas de sudor. Rebuzno. ¿Sabía usted, Señor, que un día el Mesías, que significa el prometido, el Mesías de Israel, usaría su burro? ¿Sabe usted que algún día el Señor quiere usar a sus hijos? ¿Sabía usted que un día el Señor quería usar a su esposo? No, vos sos mío y de nadie más. Y lo tiene bien amarrado ahí. Y el pobre todo torcido ahí, hermano. Hay matrimonios así. Asombroso. Y el pobre rebuznando, tengo privilegios. No, hoy no quiero que sirvas. Entonces, no hemos entendido la profecía. No hemos entendido que todo está marcado por Dios. Es que usted pensó, como yo quizá, que convertirnos a Cristo era sencillamente decir una oración, bajar a las aguas bautismales y meternos a una iglesia. No, hay mucho más. Porque cuando usted se convierte a Cristo, todo lo demás se convierte al Señor. El televisor, la radio, su celular. El Espíritu Santo un día puede venir y decirle, ¿puedo ver tu celular? Hace unos años yo fui a Estados Unidos y cometí el primer error de irme en taxi del aeropuerto a la casa de mi hermana. Estaba cayendo una nevada terrible y estaba congelándome porque lógicamente ellos habían llegado tarde al aeropuerto. Y como soy desesperado, era desesperado, porque mi hermana va a oír esto. Era desesperado. Llegué a la casa y no había nadie. Ellos estaban en el aeropuerto y yo estaba en la casa, todas oscuras. Yo estaba temblando. Y entonces enfrente vive un bombero, creo, un policía.
Y él iba llegando a tiempo. Le digo, disculpe, ¿me presta su teléfono para llamar a mi hermana? Y dice mi hermana, Carlos, él nunca se mete con nadie si es policía. Pues sí, para saber cómo me vio el hombre, que de plano él conocía la profecía de Zacarías, que un día su teléfono iba a ser el burro que iba a necesitar, seguramente. Sí, me dijo, y marqué y toda la cuestión, y Carlos, ¿dónde está? Aquí, todo lo que se desató. Pero ya nos reunimos, me abrieron, me dieron mi café caliente y toda la cosa, después la regañada, lógicamente. Pero vamos a que ese hombre no me negó su celular. Posiblemente como buen policía vio la valija ahí, amarrada en la banqueta. Pero ¿está usted dispuesto a prestarle a Dios lo que le pide? Porque el burro no se lo llevó Jesús con él a la cruz. Él solo lo usó y lo va a devolver. Todo lo que el Señor nos pida, lo va a devolver. Pero no lo creemos. Sí, amén, ahorita en el fragor del mensaje, y gloria a Dios. Ahora me explico cuando me pidió una olla de frijol. Pues sí, pero no solo de frijoles vive el hombre. ¿Sabía usted, Señor, que un día el Mesías de Israel usaría su burro? Otra pregunta. Al saber que usted seguramente iba a ser el afortunado que el Hijo del Hombre escogiera para prestarle su burro, pregunto, ¿lo cuidó con esmero? ¿Lo alimentó adecuadamente? ¿Lo mantenía limpio y listo para ser montado? Porque el burro no olía a burro. Yo me imagino que lo cepillaba todos los días, lo bañaba. Tal vez hoy venga el Mesías por él. ¿De dónde sacó toda esta imaginación? ¿Qué están haciendo con ese burro? El Señor lo necesita y lo va a devolver. Ah, bueno, llévenselo. Él sabía eso. Está su corazón limpio. Está su carácter manso. Está su visión puesta en lo que Dios le puede pedir en cualquier momento. Por eso me da risa gente que ha aprendido a tocar instrumentos y ya no están sentados. Hay gente que fueron llamados a estar aquí voy a decirlo, en el sitial de honor para bajar la presencia, la Shekinah del Señor en las alabanzas, ya no están. Pasó. Pero está bien, pues ellos. Pero los padres, mija, ¿qué te pasó? Para eso estudiaste la música, para eso estudiaste el bajo, la guitarra, la batería, para eso estudiaste, para estar aquí sentado. ¿Aló? ¿Lo alimentó adecuadamente? ¿Está alimentando usted adecuadamente a sus hijos con la palabra? ¿Los mantiene limpios en santidad, en consagración, en entrega? ¿Leen la Biblia? ¿Hacen su devocional aunque sea con la Biblia del niño? No importa. O están llenos de ciencias, gramática, matemáticas, álgebra. Aprendete la lección, aunque no te sepas los salmos, pero aprendete eso. Cuando seas vieja, entonces lee los salmos. Imagínese un burro viejo, ¿no? Y Jesús que lo monte, se quiebra el pobre animal, todo oxidado. Hay gente que piensa así. ¿Lo mantenía limpio y listo para ser montado? Otra pregunta. Siendo un burro que nadie había montado, ¿no correría peligro el Mesías que el burro, al sentir el peso de un extraño, se comportara de forma salvaje? ¿No correría peligro? ¿Qué me respondería el dueño? No, pastor, ese burro está bien enseñado. Le pueden poner el lazo, montarlo, lo que quieran, que él no va a rebuznar, no va a patalear. ¿Estamos nosotros bien amansados por la palabra, hermano? Por eso cuando el Señor me llama a servirlo, y me bendigo a Dios que mi esposa está en ese mismo sentir, cuando le invitan a un evento, voy a orar, sí, pero yo estoy, bueno, ¿qué le respondo al pastor? Dile que sí. Porque hemos sido burros tan amansados por la palabra que no hay distancia día ni de la semana que guardemos para nosotros. Necesitamos salir de repente a un paseo a la playa y vemos la agenda.
pero está ocupado ese día. Puedo delegar, pero no debo hacerlo, porque estoy atado a la palabra, al poste, a la cruz. ¿No correría peligro el Mesías que el burro, al sentir el peso de un extraño, se comportara de forma salvaje? ¿No será que sus hijos, cuando Dios los llame, van a estar salvajes, rebeldes, malcriados? ¿No será que cuando Dios le pida a usted su tiempo, usted se comporte de forma inadecuada? Otra pregunta: ¿cómo hizo usted para mantenerlo manso y que aceptara ser montado si antes no lo habían hecho? Cualquiera sabe que un animal que no ha sido domesticado de esa forma corcovea y bota. Yo lo he visto en Animal Planet cuando montan un caballo salvaje. El vaquero tiene que amarrarse, hermano, y agarrarse de la silla, y el otro brinca y brinca y brinca hasta que se cansa, y entonces ya el que lo montó ya es su dueño. Y los burros son animales salvajes, difíciles de domesticar. Otra pregunta: ¿le fue fácil dejar que unos hombres extraños lo desataran y se lo llevaran sin que usted supiera con seguridad a que se lo iban a devolver? ¿Sabía usted? Por eso para mí como pastor es tan difícil encontrar quien me acompañe a las prédicas, porque no están atados al poste. No los puedo desatar, están atados a otro poste. Quisiera compartir el tiempo, los kilómetros, dando palabras, revelaciones íntimas y toda la cuestión, pero no se puede. Le fue fácil dejar que unos hombres extraños, porque no conocía a los apóstoles. Usted es posible que no conozca ni a Jesús, que le quiere desatar a sus hijos, sus finanzas, su dinero, su empresa, su casa. ¿Me puede decir si realmente se quedó tranquilo todo ese tiempo que su burro estuvo en manos ajenas? ¿No será que este hombre, han visto mi burro, muchacho? ¿Lo vieron entrar a Jerusalén? Porque ¿cuántos días pasarían con el burro allá guardado? Porque nada de que se lo llevaron y toda la cuestión. La historia lo dice así, pero me imagino que llevaron al burro primero a tomar agua, luego le dieron de comer, luego prepararon el manto que le echaron encima, luego anunciaron: allá viene el Mesías, porque la gente salió a las calles poniendo sus mantos y todo. Pero eso es un proceso. Nosotros lo leemos en un par de segundos, pero preparar la entrada triunfal, como se llama bíblicamente hablando, llevó un tiempo. No es cuestión de que el burro llegó y montémoslo, no, hubo una preparación. La doctora, cuando llega un paciente, primero prepara sus paños, luego sus instrumentos. El paciente está sentado, le prepara la inyección de anestesia y toda la cuestión. Es una cuestión como de una media hora, una hora preparando todo. Y luego le inyecta y lo manda a sentarse mientras se le hincha el cachete y toda la cuestión. Bueno, no que, venga para acá, le saco la muela y ¡clac! Ya estuvo, no. Igual pasó aquí. Por eso las primicias de este año tienen que ser preparadas. El corazón, el ahorro, la cajita donde lo va a guardar. Ese es el burro que usted no debe tocar, ni usted ni nadie, porque el diablo le va a decir por ahí por el 12, 15 de noviembre: pero ahí tenés visto. No es mío, Satanás, ese burro no es mío. Está profetizado que no lo debo tocar, porque cuando el Señor me lo pida, ¿qué le voy a dar? ¿Me puede decir si realmente se quedó tranquilo todo ese tiempo que su burro estuvo en manos ajenas? Mire, aquí hay padres que nunca le prestaron sus hijos al Señor. Hablaba con mi esposa de eso. Tristemente, nunca le prestaron sus hijos al Señor. Y seguramente ya Dios ya no se los pide. Ya no se los pide. Y entonces, ¿qué resulta? Quédate con ellos. Pero Carlitos, ¿cómo? Si no están amansados, no son nobles, no son espirituales.
no agradan a Dios, aunque van a la iglesia. Estoy enseñando las ventajas de darle a Dios lo que no es nuestro. Y la pregunta que brota es: ¿y qué es nuestro? Nada. Por eso algunas veces cuando voy a alguna iglesia alguien me dice: qué bonita su corbata, pastor. Ah, es el burro. Solo predico y te lo doy. No, yo no lo dije por eso. Si te gustó, es tuya. Es el burro. Y para terminar, ¿estaba seguro que se lo iban a devolver? ¿Estaba seguro este hombre? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? ¿Por qué? Porque ellos se lo dijeron. El Señor lo necesita y lo va a devolver. Lo que el hombre no sabía es que Jesús iba a entrar en Jerusalén para anunciar su reinado sobre todos. Pero antes de usar el burro, vemos Marcos 11:7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Antes que Jesús utilizara el burro, le echaron sus mantos, le echó su cobertura, le echó su bendición. Diga conmigo: no. Diga conmigo: ¿quiere usted hijos bendecidos? ¿Quiere dinero bendecido? ¿Quiere un matrimonio bendecido? Déselo a Jesús. ¿Quiere una empresa bendecida? Désela a Jesús. ¿Quiere un ministerio bendecido? Déselo a Jesús. Antes que Jesús utilizara el burro, le echaron sus mantos. Y todos sabemos que en la Biblia, ¿qué es el manto? Es unción. Fue cuando Elías le rozó el manto a Eliseo, y ahí Eliseo perdió todo interés por los bueyes y se fue atrás del manto. Por eso le dijo: si me ves cuando me vaya. Y dice que le arrebató el manto. ¿Por qué muchos hogares no son bendecidos? ¿Por qué muchos sueldos no son bendecidos? ¿Por qué muchos hijos no son bendecidos, no son ungidos? Sencillo, no se los damos al Señor, porque son nuestros. Porque tu tata soy yo, porque tu nana soy yo. Y resulta que Jesús también es madre, porque es el Shaddai, el que amamanta con sus pechos de abundancia. Y eso solo una madre lo puede hacer. Es decir, le pusieron cobertura, lo prepararon, lo santificaron, lo apartaron para el uso exclusivo de Jesús. Por eso tenemos tantos problemas financieros, Bernal. Por eso tuviste tantos problemas, con todo respeto, con tus primeros hijos. Por eso yo tuve tanto problema con mis hijos. Yo no le estoy hablando de nadie, este hombre soy yo. Porque no preparé mis burros para el servicio a Dios. No lo supe hacer. A este burro le pusieron cobertura. Y si ya el burro estaba manso cuando Jesús lo recibió, ¿cómo sería cuando se lo devolvió? ¿Ah? Este burro regresó más manso todavía. ¿No quiere usted hijos sumamente obedientes? Entrégueselos al Señor, pero primero amánselos. Y cuando el Señor los devuelva, ni orejas traía ese burro, ¿no? Y a echarle leña, a echarle carga. Yo los he visto en Guatemala, hay unos burros, hermano. El problema es que cuando un burro no está bien enseñado. ¿Alguien ha visto un burro en el campo? ¿Alguien? ¿Cómo son Noé?
Un burro mal enseñado, ¿cómo es? ¿Cómo? Es rebelde. Mire, en Guatemala un burro mal enseñado le ponen la leña y empieza a caminar y el otro va pegándole atrás. Y mira un cerco, eso se lo pasa, arranca el alambre. Y el pobre cuate que viene atrás le chicotea el alambre. Ok, cuando un burro se echa a Noé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se levanta. ¿Ha visto un burro cuando se echa? No se levanta el ingrato. Y le pegan, le echan agua y coscorronean. Y usted le dice, hijo de tu nana, estás igual que tu tata, no hace caso, el burro está echado. Y mire lo peor, no lo levantan. ¿No será que en su casa hay alguien así, que no se levanta a orar, no se levanta a leer la Biblia, que el domingo se queda echadote? Está duro, ¿ah? Uy, el pastor vino feo de Estados Unidos. No, estoy empezando, mis hermanas. ¿Cómo sería este burro cuando Jesús se lo devolvió si ya estaba manso? Y eso es precisamente lo que el Señor nos pide hoy, que le entreguemos lo que Él necesita de nosotros, nuestros hijos, nuestro dinero, carácter, casa, trabajo, dones, servicios, sonrisas. Si usted ya vino amable y le entrega sus sonrisas al Señor, se va a convertir en una persona más amable. Pero si vino brava, ¿cómo se va a convertir con el tiempo? Más brava, hermano, puro vinagre. Porque no le hemos entregado al Señor nuestra amabilidad, servicios, sonrisas. Nuestros hijos, nuestro dinero, carácter, casa, trabajo, dones, servicios, sonrisas, brazos para abrazar, talentos para servirle. Ahora sí, ¿cuál es su burro? Porque también para nosotros que vivimos en estos tiempos finales hay una profecía escrita, que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Él, para Él y por Él. Por favor, cristiano, todo es de Él, para Él y por Él. La pregunta dolorosa es: ¿hemos cuidado, alimentado, preparado y amansado nuestros bienes para el servicio del Señor cuando los pida? ¿Hemos estado atentos a que lo que tenemos en nuestras manos un día el Señor nos los pedirá para su uso? ¿O nos hemos engañado creyendo que todo es nuestro, sabiendo que la Escritura, que aún nuestra propia vida le pertenece solo a Él y que no somos nuestros? Cuando el Señor nos pide algo, no es para quitárnoslo, sino para aumentar nuestras bendiciones, así sean cosas materiales o personas que amamos. ¿Cómo quedaría aquel burrito cuando fue regresado a su dueño? Porque la Escritura dice en Marcos 11:3, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ahí, donde estaba el burro, ahí lo devuelve. Mamá, no tenga pena, el Señor le va a devolver a su hijo ahí en su casa, a su hija ahí en su casa, su dinero en su billetera, su empresa en su edificio, ahí se lo va a devolver mucho más bendecido. ¿Quiere su dinero de vuelta aumentado y bendecido? Entrégueselo al Señor. ¿Quiere a sus hijos ungidos y bendecidos cuando regresen a su lado? Entrégueselos al Señor. ¿Quiere sus cosas materiales aumentadas y de bendición? Entrégueselas al Señor. Este hombre conocía la profecía. Nosotros o no las conocemos o no las obedecemos. Tu trabajo no es tuyo, Carlitos. Tu taxi no es tuyo. Un día un profeta se va a subir a tu carro. Un día Jesús se va a vestir de médico y se va a subir a tu carro. Amén, hermanos.
Precioso esto. Este hombre nos da un buen ejemplo. Está profetizado desde hace miles de años que todo lo que nosotros tenemos, un día el Señor lo va a pedir para que Él lo use. Su carro. Por eso cuando el Señor le pide algo en la persona de los pastores, de un servidor, de un empleado, y usted se lo niega, seguramente le está negando a Jesús lo que es de Él, lo que Él le dio para su uso. Por eso usted que no diezma todavía, usted está fallando a Dios. Por eso no le abunda, porque no le entrega al Señor su ejercicio de fe, sus diezmos, su ofrenda, sus primicias. Por eso insisto, quiere un año 2022 bendecido, abundado y prosperado, entrégueselo al Señor en sus primicias y Él se las va a devolver, más ungidos todavía. Ese es el paso de fe. Padre, muchas gracias. He dado lo que me dijiste que diera. Te bendigo. Oro para que cada uno de mis hermanos esta noche realmente asimilen esta palabra. Gracias por los que no vinieron. No era para ellos este mensaje, sino para los que estamos aquí. Ahora te ruego, Señor, que bendigas la ofrenda, que bendiga la semilla que vamos a echar en tu alfolí. Recíbelo, Señor, como un gesto de agradecimiento de todo lo que nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y